Bueno. Como comentó el pastor Adrián, me quiero centrar hoy y les quiero hablar acerca del mensaje. Si bien nosotros cuando estamos en las calles o cuando estamos en una cruzada, nosotros oramos por los enfermos, liberamos a los cautivos, también predicamos el Evangelio. Y cuando uno predica el Evangelio, como lo hizo Pedro en Hechos 10, cuando uno predica el mensaje del Evangelio simple, breve y claro, en el mensaje ocurren todas las cosas, ocurre la salvación, ocurre la sanidad, ocurren milagros y ocurre la liberación. Y el bautismo del Espíritu Santo. Y eso es algo que hoy le quiero enseñar concretamente para que usted lo pueda aplicar en las calles de su ciudad, sacar a su iglesia a las calles y predicar en las calles, o bien armar algún evento evangelístico con su iglesia local y poder armar un mensaje y predicarlo. ¿Está bien? Yo los quiero invitar, vamos a leer algo en la palabra de Dios que está en 1 Samuel 17. Es la historia de David y Goliat, seguramente muchos la conocen, muy conocida, pero vamos a tomarnos un tiempito a leer esto. Yo sé que vienen después del almuerzo, pero los invito ahí a que presten atención porque esto es algo poderoso, es algo impresionante para armar un mensaje del Evangelio. La historia de David y Goliat. Y está en 1 Samuel y vamos a leer del 1 al 52. Yo lo voy a leer rápidamente, ¿está bien? Usted préstame atención y sígame con la palabra. Dice que los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalinas de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Muchas veces, Señor, escógeme a mí para ir, ¿no es cierto? Escógeme a mí para ir. Y si él pudiere pelear conmigo y venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Te estoy llamando, el Señor te está llamando esta tarde y te está diciendo: escoge entre un hombre que venga contra mí y dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, y cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito; el segundo, Abidanab; el tercero, Samá; y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. ¿Cuánto? Por 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos
una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todo lo de Israel estaban en el valle de Elá peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de una guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán el hombre que venciere a este filisteo y quitare el aprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y él, oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver las batallas has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y David dijo a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá a pelear contra este filisteo. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras de él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, y yo lo echaba en mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, Jehová está contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el casco pastoril, en el susurrón que traía, y tomó su honda con su mano, y fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él, y cuando el filisteo miró y vio a David, detuvo un poco, porque era muchacho y rubio y hermoso de parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David el filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalinas, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová
te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda tierra sabrá que hay un Dios en Israel, y sabrá que toda esta congregación, que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro con David, David se dio deprisa, corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David el filisteo, con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató. Y sin tener David espada en su mano, entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego de los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Cron. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharim hasta Agat y Ecrón. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué aprendimos de esta historia? ¿Sabes qué? Cuando estaba en Ibadan, en Nigeria, en una cruzada de 1.200.000 personas, donde 712.000 almas tomaron la decisión de seguir a Cristo, y yo escuché la voz del Espíritu Santo que me dice, esto va a pasar en Latinoamérica. ¿Quién se levantaron? Los hermanos. ¿Quién se levantaron? Amigos. ¿Quién se levantaron? Los familiares. A decir, ¿a vos te parece? ¿Vos, Lucas, lo vas a poder hacer? ¿Vos lo vas a poder hacer? Bueno, pará. Si lo vas a hacer, tomá, te pongo mis vestiduras. Tomá, te enseño a cómo lo tenés que hacer. Tranquilo. Quizás estés pasando vos en este momento una situación parecida. Que el Espíritu Santo te está hablando adentro para ir, pero hay voces a tu alrededor que te están frenando. Pero David solamente fue con la voz del Señor. Tomó de esas 5 piedras lisas y lo que hizo fue una de ellas arrojársela a Goliat. Se la puso en el medio de la frente y Goliat cayó al suelo destruido, vencido. Y esas 5 piedras lisas es el Evangelio. Es el Evangelio. Es cuando salgas a las calles y te encuentres a muchos Goliats, diferentes religiones, personas con otras maneras de pensar. Muchos son los Goliats con los que te vas a enfrentar. Y es el Evangelio, las 5 piedras lisas, la que yo te voy a enseñar hoy, a la que vos tengas que lanzarle a ese Goliat, y va a pegar en la frente, y ese Goliat va a vencer. Y a través del mensaje del Evangelio que vos prediques en las calles, que vos prediques en tu lugar de trabajo, que vos prediques en tu iglesia, que vos prediques en tu barrio, las personas van a recibir a Jesucristo. Amén. Así que yo te quiero compartir esas 5 piedras lisas, cómo yo armo un mensaje contando estas 5 piedras lisas. La primera piedra, yo te pido que tomes nota, la primera piedra es la introducción. ¿Cuál es la introducción que hago? La introducción y la escritura que utilizo. Introducción y escritura. Segundo punto, es una historia. Siempre cuento historias, así como el Señor Jesús contaba historias, ¿no? Las parábolas eran historias. Como el Señor Jesús contaba historias. Tercer punto, la sustancia que tiene el mensaje, que es el Evangelio. El versículo, la historia y la sustancia, que es el Evangelio.
La cuarta piedra lisa es la estructura del mensaje. Lo vamos a profundizar esto, pero la estructura tiene que ser simple, breve y claro. Y el punto número 5 es la última piedra lisa, que es la más importante de las 5, es el llamado al altar. ¿Por qué es la más importante? Porque nosotros somos evangelistas. Nosotros no somos pastores, nosotros no somos profetas, nosotros no somos maestros, nosotros somos evangelistas. Entonces, cuando nosotros predicamos el evangelio, el propósito y el objetivo que tiene el evangelio es traer la cosecha a los pies de Jesús. No soy pastor. El objetivo que tiene el pastor cuando predica la palabra es alimentar las ovejas. Mi predicación no es para alimentar ovejas. Mi predicación es para agarrar una piedra y ponérsela a Goliat y romperlo todo y que caiga al piso y vencerlo y traer la cosecha a los pies de Jesús. ¿Amén? Entonces, cuando estés preparando el mensaje, siempre el mensaje lo tenés que preparar con la expectativa del cierre, con la expectativa del final. ¿Cómo en el final vos vas a hacer un llamado al altar a hacerle tomar una decisión a la persona para que acepte al Señor Jesús? Vos vas a predicar el mensaje y el Espíritu Santo va a convencer a la persona de pecado, la persona se va a arrepentir y la persona va a venir a Jesús. Pero nosotros tenemos que estar preparados y dar el mensaje claro del Evangelio para que eso pase. Y del Evangelio completo. Yo ahora te voy a hablar de los puntos del Evangelio completo para que eso pase. ¿Se entiende? ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, amén. Entonces, cuando usted se para en la calle, cuando usted se para en la iglesia, cuando usted se para en el mercado, cuando usted se para en el colectivo, en el bus, en el tren, lo primero que tiene que tener en cuenta es la autoridad que usted tiene en Cristo Jesús y cómo usted trae luz al medio de la tiniebla, ahí en medio de esa atmósfera donde usted está. Usted tiene que tener la revelación que la potestad que Jesús nos dio está en nosotros, que es autoridad y poder, para predicar el evangelio, para sanar a los enfermos, para echar fuera demonios. Con esa autoridad usted se tiene que parar y tiene que captar la atención de la gente. Usted es un mensajero del Señor. Usted está llevando una buena noticia que quizás dure 5 minutos, dure 2 minutos el mensaje, dure 10, 15 o 30 minutos. Pero usted se tiene que captar la atención de la gente donde usted está. Si está en la calle parada, usted, un segundo, por favor, me presento, la introducción, la primera piedra, mi nombre es Juan Lucas Rosselli, vengo de Argentina, amo la nación chilena, amo esta tierra. Usted puede mencionar ahí alguna comida, algo que haga empatía con la gente que está en la peatonal. Necesito que me escuche 2 o 3 minutos porque vengo a compartirle una buena noticia. Esa es la introducción. Y le hablé de una escritura. Usted puede ahí tomar cualquier versículo bíblico que sea evangelístico. Cualquier versículo bíblico que sea evangelístico. Juan 3:16. Cualquier versículo. Primera de Pedro 1:18, que habla de la parte de ser redimidos, que en Jesús fuimos redimidos. Cualquier versículo evangelístico, ¿sí? Todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesús va a ser salvo, y es todo nombre. O sea, usted puede comenzar con un versículo para abrir el tiempo de su predicación. Y siempre con una Biblia en la mano. Siempre cuando salimos a predicar con la Biblia en la mano. Abrimos la palabra, leemos el versículo, cerramos la palabra y nos quedamos con la palabra en la mano y con el micrófono en la otra, o sin micrófono. Y seguimos nuestra tarea de predicar el evangelio, de crear el mensaje.
¿Está bien? Entonces, introducción, compartimos un versículo evangelístico. El tercer punto es la historia. La historia que tienen que elegir es una historia que da vueltas alrededor del versículo que usted eligió. Por ejemplo, si usted va a hablar eligió un versículo que hable de la sangre de Cristo, del poder que hay en la sangre de Cristo que trae perdón de pecados, bueno, busque una historia o puede compartir su testimonio personal a modo propio, en primera persona, y lo que hace es explica el versículo bíblico con la historia o con su testimonio. Y esa historia que usted está contando tiene ciertas características. Es una historia que tiene que traer profundidad, tiene que hacer pensar a la otra persona, así como hacía el Señor Jesús. Como el Señor Jesús cuando hablaba una parábola que dejaba a los discípulos y a la gente de ahí, del pueblo, la dejaba pensando. Lo mismo es la historia que usted tiene que elegir para tras penetrar la palabra, que es el versículo bíblico, en las mentes y en los corazones de las personas que los están escuchando. Una historia que no genere expectativa, que no transporte a pensamientos profundos, no son buenas historias. Tienen que ser historias que hagan pensar a la gente. Tienen que ser historias que hagan tomar decisiones a la gente. La tienen que impulsar a la gente a tomar una decisión. ¿Amén? Entonces tenemos la introducción, tenemos la escritura, tenemos la historia, y la tercera piedra que le había mencionado es la sustancia. Es la sustancia. Usted puede compartir el versículo, después puede compartir una historia que le va a traer profundidad al versículo, y en la sustancia hace referencia a que usted siempre tiene que aplicar en el mensaje los 8 puntos del Evangelio, que es el pecado, que es la salvación, que es el arrepentimiento, que existe el cielo, que existe el infierno, la fe, que Jesús nació, murió y fue sepultado, y que Jesús resucitó. Ahora, el versículo y la historia, seguramente usted no esté hablando de estos 8 puntos del Evangelio, pero sí esté haciendo foco, por ejemplo, en la palabra redención o en el poder que hay en la sangre de Jesús. Pero usted no puede dejar de hablar en su predicación, hacer referencia al Evangelio. Porque nosotros predicamos el Evangelio completo. O sea, si usted hay algo de estas cosas que en su mensaje de predicación no la menciona, no está predicando el Evangelio completo. Usted puede decir, si habla del infierno, no, usted se va al infierno. Y no habla de que Jesús nació, que murió, que fue sepultado, que resucitó, que en la sangre de Cristo hay perdón de pecados, que todos somos pecadores, que tenemos que sacar nuestro foco de nuestra manera de vivir y poner los ojos en Jesús, y eso es arrepentimiento. Si usted no habla todo eso, usted cuando está predicando un mensaje evangelístico, no es evangelístico. No es el Evangelio. ¿Amén? Es parte, pero no es completo. Y nosotros estamos acá para predicar el Evangelio completo, porque eso es lo que trae, ese es el que tiene el poder de salvación, ¿no? El Evangelio tiene el poder para salvación. Ahora, Lucas, ¿cuántos mensajes tenés vos? Y yo les puedo decir que debo tener 5. Y los mensajes los repito.
Porque como le dije, no soy pastor, no tengo que alimentar ovejas todos los domingos. Entonces yo tengo 5 mensajes, y los mensajes los tengo tan aceitados, o sea, tan afilados, que cada oración del mensaje es como un martillo que yo digo, ¿no? Yo tengo la audiencia adelante escuchando, y cuando armo mi mensaje, lo armo con oraciones que yo sé que cuando las suelto, martillan. ¿Qué significa eso? Martillan, eso pegan en la conciencia, traspasan el corazón de la audiencia, generan el Espíritu, es material para que el Espíritu Santo haga su trabajo cuando yo suelto la palabra. Y ese mismo mensaje yo lo predico en un tren, en un supermercado, en la iglesia, en una cruzada. No hay ningún problema. Usted puede repetir el mensaje la cantidad de veces que usted quiera. Y lo largo del mensaje puede ser siempre redundante. Y está bien que sea redundante. Yo le llamo como un collar de perlas. Usted el collar de perlas lo puede hacer de 1 metro o lo puede hacer de 2 perlitas. Pero usted va a estar hablando siempre lo mismo. Va a estar hablando de un versículo bíblico, va a estar hablando de una historia, un versículo, una historia, un versículo, una historia, y todo es el Evangelio. ¿Se entiende? Entonces, si usted quiere armar un mensaje de 30 minutos, comparte un versículo y comparte una historia. Puede hasta, para un mensaje de 45 minutos, usted puede usar hasta 4 o 5 historias, con un versículo y con un versículo bíblico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la gente agarra y dice, ¿de qué habló el predicador? Por ejemplo, Hechos 10:26, dice, conviértanse de la luz, conviértanse de la... Hechos 26:10, conviértanse de las tinieblas a la luz. O sea, gire, ¿no? Gire a Jesús. Dese la vuelta y ponga los ojos en Jesús, dese la vuelta. Yo lo puedo estar repitiendo eso, con historias referidas a ese versículo, que cuando las personas se van de ahí y le preguntan, ¿de qué habló el evangelista hoy? Mirá, que tenés que girar y poner los ojos en Jesús. ¿Se entiende? De atacar el versículo de diferentes perspectivas, con diferentes historias. Eso es lo que se va conformando el collar de perlas, y usted puede ir armando su mensaje. La piedra número 4 que le mencioné es la estructura del mensaje. Yo lo hago siempre simple, breve y claro. Mientras más simple sea el mensaje, más poder tiene. Lucas, ¿cómo lo haces breve? Cuando yo me agarro el mensaje y el mensaje lo escribo y lo puedo escribir en un párrafo, eso significa breve. Y si ese párrafo yo lo puedo poner en una sola palabra, eso es corto. Una sola palabra. Simple, breve y claro. Si lo puedo poner en una palabra, es claro. Una sola palabra. Que mi mensaje sea, que hable de la libertad, que hable de vida. ¿De qué habló el evangelista? De la vida. O sea, el mensaje tiene que ser simple, breve y claro. No soy maestro, no necesito notas para predicar el evangelio, porque es tan simple mi mensaje que no necesito notas. Si necesito notas para predicar un mensaje evangelístico, no es simple, breve y claro. ¿Saben? Y el último punto que le quiero compartir, la última piedra, es el llamado al altar. Llamado al altar. Aquí me anoté, el llamado a la acción es la meta de cada mensaje. Al finalizar el mensaje, queremos que cada persona responda. Es la parte más importante del mensaje.
el llamado al altar es lo más importante de todo el mensaje. Entonces, ¿cómo preparamos el mensaje? ¿Oramos al Señor? ¿Qué el Espíritu Santo quiere darnos? Nos sentamos, nos preparamos, escribimos el mensaje, y el mensaje hace referencia, genera la expectativa, el versículo, la historia, la sustancia, todo eso genera la expectativa para el final, que es el llamado al altar. Imagínense una gran red, que yo estoy lanzando una gran red sobre una audiencia de 200 personas, y estoy armando mi collar de perlas, y yo estoy viendo que la expectativa que está empezando a ver en la gente, que si yo digo, ahora corre a Jesús, las personas corren. Eso uno lo sabe cuando está predicando. Entonces, el mensaje pasa a un segundo plano, no es importante. Lo importante es tirar la red. Usted por ahí se armó un collar de perlas de 15 perlas, pero por ahí en la perla número 5 usted tiene que agarrar la red y ¡trac! Y tirar, porque su tarea es cosechar alma, no predicar un mensaje. ¿Se entiende? El mensaje está tan cargado, tan ungido, porque es el Evangelio, que usted no se tiene que preocupar si no pasaron los 20 minutos todavía. Quizás a los 7 minutos ya tiene que tirar la red, porque ya tiene ahí 30 personas que dicen, necesito salvarme, es el tiempo, hoy es el día de mi salvación. Entonces, ¿usted por qué va a hablar 20 minutos? Se le va a ir, se va a cansar, se van a aburrir y se van a ir. Y después vuelve a empezar. No hay ningún problema, porque cuando usted está parado en la calle, la gente pasa. Cuando usted está en un tren, cuando sube un vagón, el siguiente vagón, la gente es diferente. Entonces, por eso puede usar siempre el mismo mensaje. ¿Entiende? ¿Me sigue? Mire, yo cuando estoy compartiendo la predicación, yo para hacer el llamado al altar, uso una historia. Y ahora yo se la quiero compartir. Pero denme, por favor, 2 minutos que pongo a cargar la computadora, que no sé qué pasó acá con la carga, y ya vuelvo. Denme 2 minutos, por favor. Así no se corta. Le quiero dar un ejemplo de cómo yo hago una historia. ¿Está de acuerdo? Cuando estoy llegando al llamado al altar, hago una historia, comparto una historia, para generar la última expectativa para que la gente corra a Jesús. Y le cuento la reunión que había en el... Usted sabía que en el infierno hubo un día que hubo una reunión y el diablo convoca a sus demonios y se junta con un demonio y le dice, bueno, miren, vamos a organizar estrategias para ir a la tierra y atraer más almas al infierno porque están llegando pocas. Entonces, el diablo le dice a los demonios, cuéntenme ideas, propongan ideas, ¿qué quieren hacer? Entonces un demonio levanta la mano y dice, yo tengo una gran idea, yo voy a viajar a la tierra y le voy a convencer a las personas que Jesús no es real y que Dios no existe. Y el diablo le dice, esa es una muy buena idea, pero eso ya está pasando, no, necesitamos más gente. Yo tengo otra gran idea. A ver, compartime, le dice el diablo. La idea que yo tengo es bajar a la tierra, decir que Jesús es real, que Dios existe, pero voy a poner otros dioses y otras religiones y voy a confundir la mente de las personas para que no acepten a Jesús y se poble el infierno de almas. No, Señor, diablo le dice, está bien, eso está pasando también, pero quiero algo más. Entonces un tercer demonio que estaba escuchando ahí al fondo de la audiencia levanta la mano y le dice, Satanás, yo tengo una gran idea. Yo voy a bajar a la tierra. Yo le voy a decir a las personas que Jesús es real, que Jesús es real, que Jesús es el Hijo de Dios, que Él nació, que Él fue muerto y fue sepultado,
y que el tercer día Él resucitó de los muertos y hoy está vivo. Yo le voy a decir eso, y que en Él hay perdón de pecados, y que en Él hay vida abundante, yo se lo voy a decir, que en Él hay paz, yo se lo voy a decir, pero le voy a decir que lo acepten mañana, que no lo acepten hoy. Y el diablo le dice, esa es una gran idea. Esa es una gran idea. Andá, corre, vayan, corran. Y díganle que no acepten a Jesús hoy, sino que lo acepten a Jesús mañana. Esa es una gran idea. Así que si vos me estás escuchando ahí donde vos estás, te quiero decir que hoy corras a Jesús. Porque ese es un truco del diablo. Mañana no existe. Mañana es mentira. Dice la palabra de Dios que hoy es el día de tu salvación. Ahora es el día de tu salvación. Ahora es cuando vos tenés que correr a los brazos de Jesús. No mañana, porque mañana no existe. Mañana puede ser tarde. Esa es una historia. Una de las historias que yo uso para hacer el llamado del altar. Para poner a la gente en expectativa, a decirle, yo si lo acepto mañana, yo no sé si me muero en la esquina o me pasa algo. ¿Se entiende? Porque la palabra dice que hoy es el día de tu salvación. Hay un momento para vivir, Eclesiastés 3:2. Hay un momento para morir, Hebreos 9:27. Pero hay un día, que es el día de la salvación. Y ese día de salvación es ese día, para el alma, es ese día que usted está predicando en la calle. Entonces la tiene que traer a los pies de Jesús. Y la gente va a correr a Jesús. He visto miles y miles y miles y miles de personas corriendo a Jesús. Amén. Le voy a compartir el Evangelio. Si usted quiere tomar nota, el Evangelio se puede compartir en 1 minuto. El Evangelio completo se puede compartir en 1 minuto. Y yo lo tengo escrito en 9 puntos. ¿Por qué 9 puntos? En 9 oraciones. Cada oración que yo voy lanzando son 9. Cada oración que yo voy lanzando, presentando el Evangelio, eso lo toma el Espíritu Santo y transforma el corazón de las personas por el arrepentimiento. Fíjese que cuando el Señor Jesús se paró a enseñar en el Sermón del Monte, lo primero que hizo el Señor Jesús, le soltó a la multitud, le soltó la red a la multitud, dándole 9 bienaventuranzas. Le dio 9 bienaventuranzas y después empezó. La importancia que tiene de cuando usted suelta la palabra en 9 puntos, boom, son como, yo le digo, como 9 bombas, boom, que usted martilla, usted va rompiendo fortalezas con eso. O sea, suelta la palabra y el Espíritu Santo lo trabaja y se van rompiendo fortalezas de mentiras, de pensamientos, se va rompiendo ese velo que el diablo, con el que el diablo tiene cegado el entendimiento de las personas para que no le resplandezca el Evangelio. ¿Entiende? Entonces, mire, el punto 1. Cuando yo presento el Evangelio para llamar al altar, o sea, conté la historia recién de lo de los demonios, y ahora presento el Evangelio para decirle a la persona, vení, ¿no? Para que lo acepten a Jesús. Punto 1. Jesús los ama. Yo digo eso, Jesús los ama. Tanto, los ama tanto. Punto 2. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Ahí presento el Evangelio. ¿Quién es Jesús? Es el camino, es la verdad y es la vida. Juan 14:6. El tercer punto. Jesús nos creó con un propósito. Ustedes son todos preciosos y hermosos para Dios. Eso está en Génesis 1:27. Pero dice la palabra de Dios que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso está en Romanos 3:23. Escuche, hermano y hermana, cuando usted predica el Evangelio, usted está predicándole al pecador que no cree en Jesús.
usted cuando suelta el Evangelio, usted está soltando el Evangelio para que cuando la persona lo crea, lo que usted está diciendo, el Espíritu Santo pone la vida del Padre en el corazón de las personas. Porque si usted se para en la calle y usted dice, porque si vos sos un pecador, si vos sos un mentiroso, si vos sos un adicto, vení que hoy es el día de tu salvación. Eso lo que hace es, lo está alejando a usted de la persona. Pero dice, este es un santulón, ¿y qué me trata a mí de drogadicto? Cuando nos paramos en la calle tenemos compasión por las personas. Y cuando predicamos el Evangelio que o sea, le damos al pecado que separa al hombre de Dios. Porque todos, el que no cree en Jesús está destituido de la gloria de Dios, porque el que no conoce al Hijo no conoce al Padre. No me meto en los pecados de la carne de Gálatas, la fornicación, el adulterio, el engaño, no me meto con eso. Eso una vez, eso después cuando vienen, sí, se hace sanidad interior, liberación, se lo ministra, y pa. Pero el aceptar a Jesús es que el pecador vuelva al Padre. Por eso todos fuimos destituidos de la gloria de Dios cuando nacemos. ¿Amén? Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Jesucristo murió por nosotros. O sea, somos todos pecadores, pero Dios nos amó tanto que tiene un plan, su Hijo. Y eso está en Romanos 5:8. El punto 6. Jesús cargó su pecado y el mío. El de todos nosotros. Y fue clavado en una cruz. Eso está en 1 de Pedro 2:24. El punto 7. Jesús derramó su preciosa sangre y ahora a través de su sangre nosotros somos lavados y limpios de todo pecado y estamos libres de culpa. Eso lo dice Hebreos 10, del 19 al 39. Le menciono los versículos, así usted lo puede escribir y después lo transcribe. El punto 8. Jesús murió, fue sepultado, fue al infierno, venció a la muerte y al pecado, y al tercer día resucitó de los muertos. Eso es 1 Corintios 15:4. Y el punto 9 que yo digo es, Jesús está vivo hoy. Jesús resucitó. Para que todo aquel que crea sea salvo. Todo aquel que invoque, todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesús es salvo, salvo. Esto cuando usted lo suelta en la calle no tiene una idea del poder que tiene. Las personas necesitan escuchar una buena noticia. Una palabra, una promesa de Dios, de esperanza, una historia profunda, una buena sustancia que es el Evangelio. Y el llamado, la estructura, que sea corto, que sea simple, que sea breve. Puede ser repetitivo, no hay problema. Y el último punto, el llamado al altar para que usted traiga la cosecha a los pies de Jesús. Los campos están listos, hermanos y hermanas. Amén. Esto es algo que hay mucho más para hablar, para entrar en detalle mucho más en cada una de las piedras, pero por supuesto que no da el tiempo. Nosotros para eso desde el ministerio tenemos un campamento para jóvenes evangelistas, que los entrenamos 10 días en esto, salimos a la calle junto con iglesias locales, les enseñamos a preparar el mensaje, a predicarlo en las calles, así que es algo poderoso lo que pasa cuando uno se dispone a ir y predicar el Evangelio.
Perfecto. Lucas, muchas gracias por compartir. Me gustaría escuchar a las personas que tuvieron la oportunidad de estar contigo ahora, viendo y escuchando el mensaje, que nos puedan compartir algunas impresiones, cuál es el rescate que haces de lo que se está compartiendo. Hay incluso una pregunta ahí también en el chat que también se puede abordar. Me gustaría escucharles. Darlene, delante me mandó un audio. No sé si estás por aquí, Darlene. A ver si puedes Hola, abrir tu audio para poder comentar un poquito ¿se sobre... escucha? Sí, sí, se te escucha bien. Ah, ya, ok. Bueno, ha sido impactante todos los talleres. Han sido eh, muy fuertes, como una impartición importante de Dios sobre el Evangelio. Eh, no sé si les puedo contar, el viernes pasado, lo que le contaba al pastor, el viernes pasado em, me subí a las micros a compartir del Evangelio. Eh, Nunca lo había hecho en mi vida, y sentí mucho de parte de Dios hacerlo. Oré, leí la palabra antes de salir, porque no quería que fuera como hacerlo por demostrarme algo a mí, sino hacerlo por amor a las personas, hacerlo porque estamos viviendo tiempos difíciles y yo creo que no hay nada mejor que en este momento que una persona reciba una palabra de aliento, una palabra de ánimo, una palabra de consuelo y de edificación. Y lo que compartió Lucas ahora es tremendo porque te da como eh, una mini pauta que igual te facilita las cosas. Pues, o sea, uno de repente igual quizás puede sentir que es como súper difícil hacerlo. ¿Cachai? Como antes de hacerlo hay como un paso que yo creo que hay que como dar ese paso es como súper difícil. Pero cuando uno se lanza a esto y en realidad como lo que igual decía Roger en la mañana, como ser obediente al llamado de Dios, después como Dios te capacita, Dios te entrega las palabras, Dios te entrega como una esencia que te hace llegar a las personas, pues no somos nosotros, sino que el Espíritu Santo hablando a través de uno y eso es impactante, así que eso. Genial, genial. Una de las cosas a comentar, Darlene, fue una chica que se convirtió hace poco tiempo, fue de la primera línea, de toda la línea, en este caso, por así decirlo, progresista, protestando en las calles, determinada para quemar lo que estuviera frente a sus ojos, ¿ya? El Señor la trajo a su reino y ella ahora con la misma osadía está compartiendo el Evangelio. Amén. Genial. ¿Quién Amén. más puede comentar, por favor? Ahí veo que alguien está moviendo sus... Diego, Yo, pastor, sí. dale Diego. Bueno, Coméntanos un igual es poquito acerca de lo que como, escuchaste de Lucas. igual me vinieron como hartas ideas, como creativas, yo creo, de parte del Espíritu Santo, como eh, de cómo poder llegar a las personas de otra forma, porque igual, no sé, pues siempre, o años atrás, se entregaba el tratado, ¿cierto? El papelito y todo eso. Y quizás, no sé, impactar no solo a través de la música, de repente entregar como algún regalo o algún detalle para generar como una conversación con la persona y conocerla un poco más. Con el Pablito Donoso, en lo personal estamos como hace un tiempo con algunos hermanos compartiendo en lo de Conce y igual que se ha movido caleta ahí, pues. Pero sí sentimos que nos falta de repente como organizar un poco más el mensaje, como estar más ordenadito en eso. Y eso, pues esta herramienta nos sirve tanto. Genial, genial Diego. ¿Sabes qué? Yo le comentaba a Lucas, yo escuché a Lucas, creo que, no sé si por ahí por abril, y le dije a Lucas que era primera vez que escuchaba acerca de cómo estructurar el mensaje, cómo hacerlo accesible, simple, preciso,
y yo creo que Lucas hoy día logró mucho acerca de eso en lo que estaba compartiendo. Me gustaría, si alguien más puede comentar, que abran su micrófono. Hola, pastor. Dios le bendice. Hace rato Hola que no nos Silvia, ¿cómo estás? vemos. Sí, ¿cómo Aquí estás? estamos, contenta de alcanzar la colina, pero que agradecerle al hermano y pastor Juan Lucas por avivar esa llama, porque a lo mejor estamos muy cómodos en lo personal. Hace rato que no salgo a predicar. No es lo mismo estar predicando y enseñando la palabra en el aula y, como dice, compartía recién Darling, salir a entregar un tratado, hablar en el bus. Bueno, no manejo mucho, pero por último ir en la plaza donde se mueve gente, en el mall, y, y presentar a Cristo. Aquí anoté en lo personal estas 9 bienaventuranzas, pero lo que más me impactó de lo que alcancé a escuchar es la historia, la conversación entre Satanás y sus huestes. ¿Cómo se reirá de nosotros cuando tenemos esta cobardía en esta carne, ¿cierto? Y estamos cómodos con predicarnos nosotros mismos, pero es afuera donde nos necesitan. Así es que gracias por quien me entregó esta invitación y tomé este pedacito para mí de poner la inquietud en mi corazón de volver a hacer lo que antaño hacía, y no solamente lo que hasta ahora me es cómodo. La situación de confort del cristiano hoy día es un peligro. Eso, mi pastor, gusto en saludarle, pastor Víctor, y gracias por la enseñanza. Yo quiero, Gracias a mi hermana Marilia y también que quiero compartía. animarte, Silvia, porque estás haciendo un gran trabajo con los niños. Tu trabajo es educar a las nuevas generaciones y estás haciendo un trabajo ahí también para evangelizar y discipular a los niños en el aula. Así es que no consideres en menos lo que estás haciendo, porque capaz que estés preparando al próximo presidente de Chile. Así es que ánimo por eso, ¿ya? Alguien comentó ahí, preguntaba acerca si se podía ocupar poemas. Lucas, es una pregunta. Si el poema va relacionado con el versículo bíblico y con el tema que usted está exponiendo, no hay ningún problema. Fantástico. Ahí está la respuesta, Solange. ¿Ya? Súper bien. Ok, no sé si alguien más quiere comentar algo. Sí, pastor, acá. Marilí. Bueno, dar gracias por la invitación, agradecer a nuestro hermano Juan Lucas. Lo que yo rescato, que primero me encantó la instrucción de que el sermón fuera sencillo, breve, claro, que es lo que nos cuesta mucho a los maestros, por ejemplo. Acumulamos mucho material y después no hallamos cómo armar un bosquejo, así que agradezco ese bosquejo que nos dio. Y lo otro es cuál es la meta del sermón evangelístico, sea en cualquier lugar, es que el pecador vuelva al Padre. No confrontar a los pecadores con sus pecados que normalmente se hace, principalmente en el mundo pentecostal. Nosotros se predica mucho enfrentando al pecador, pero nos olvidamos que hay un pecado que separa al hombre de Dios. Así que me quedo con esa frase y como dijo alguien por ahí, se nos facilita mucho. Nuestro hermano en tan pocos minutos él nos dejó como bosquejado, y lo otro, la pasión y la compasión que veíamos en el tema anterior, que viene del Señor, del amor de Dios, no que nosotros, sino que tiene que estar el amor de Dios en nosotros para tener compasión por las almas perdidas. Y esa compasión y ese amor de Dios se transmite en los evangelistas.
Así que gloria al Señor por la vida de nuestro hermano y muchas gracias por la invitación. Amén. Genial, genial. Muy bien, muy bien. Son las 16:15. En 15 minutos más va a estar con nosotros Yacer Serrano de Cuba. Él va a estar compartiendo acerca de la fe y las señales del reino de Dios. Le damos las gracias a Lucas Rosselli. Él va a estar con nosotros seguramente en noviembre, donde vamos a estar haciendo la escuela de evangelismo, o la escuela de evangelistas acá en Concepción. Lucas, ¿qué piensas Así con es. respecto a eso que viene en noviembre? Así es. Bueno, algo Jonathan me adelantó. Yo creo que voy a estar en Viña del Mar en una conferencia para evangelistas de Chile el 11 y el 12 de noviembre. Se están convocando a los evangelistas de Chile para comenzar a trabajar en unidad y empezar a planificar el evangelismo a nivel nacional. Voy a estar compartiendo allí y seguramente que después de ahí iremos para la escuela, ¿no? Así es, exactamente. Bueno, hay algo que Dios está haciendo en Chile con todo este movimiento que estamos teniendo a nivel nacional, político, social, cultural. Dios está moviendo también la iglesia y el Señor está nuevamente despertando a los evangelistas que son los que transforman, como lo comentaba al comienzo, son aquellas personas que Dios comisiona para transformar el corazón de las personas, de las familias y también de las naciones. Así es que, Lucas, muy, muy agradecido por tu participación en Misión de Reino. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación, pastor. Así es que estamos al habla y estamos en contacto, ¿ya? Estamos en contacto. Un abrazo, que estén bien. Nos Vemos en 15 minutos más, mantente conectado. En 15 minutos más volvemos con Yacer Serrano, de Cuba. Vamos a escuchar lo que Dios está haciendo allí, ¿ok? Que Dios les bendiga.